decidí hacer la especialidad de medicina deportiva justamente para poder tener un trabajo específico y profesional con la danza. Así, poco a poco, pues con el área de música y con el área de teatro, soy el asesor médico de la Compañía Nacional de Teatro. Y esta estrecha relación y conocimiento de la escena a través de ustedes, de los cuales hemos aprendido mutuamente, es el motivo por el cual recibo esta invitación, de la cual, por otro lado, todo médico, como principio de todo, es un educador. Todo médico, dentro de la información que de alguna forma consideramos básica, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la interrelación con aspectos de higiene que son fundamentales como para guiar a nuestros pacientes, educarlos, informarlos con la intención de mantener todas las medidas preventivas y el estado de salud. Entonces, me atrevo a conversarles la información que como todo médico deberíamos de tener para que podamos comprender un poco los fenómenos de pandemia. Otra cosa que nos debe de llamar un poco la atención es que, a diferencia de otros países en donde su sistema de salud pública es suficientemente fuerte y sólido como para que estas medidas de educación y de información sean llevadas de forma precisa a la población, no se ha llevado a cabo en México, no porque no pudiéramos tener un sistema de salud ejemplar en los aspectos de epidemiología, pero por las razones que sea, se ha generado un estado de desinformación, de dudas, de cuestionamientos importantes. Y bueno, pues el solo hecho de que esta área de la escena esté expuesta a la convivencia, finalmente requiere un poco más de información para podernos entender. Primero que nada, quisiera entrar al tema de lo que es una epidemia. Entendemos como epidemia aquella infección, aunque sea única, de algún brote nuevo, de algún fenómeno infeccioso que sea completamente nuevo, desconocido, aunque sea poca la población de alguna manera afectada. Si en una región determinada se presenta ese tipo de fenómenos, estamos hablando de una epidemia. Con mayor razón, si ese fenómeno infeccioso se extiende a una colonia, a una familia, a una ranchería, una región, y así paulatinamente hasta que va diseminando el cuadro infeccioso y va extendiéndose paulatinamente. Esta epidemia se considera en regiones de manera local, ya sea que afecte, como les decía, estados, países. Hay epidemias que se desarrollan de forma intercontinental. Pero, a su vez, cuando estas epidemias se extienden mucho más allá de una región, mucho más allá de un estado, mucho más allá de un país, mucho más allá de un continente, y se extiende a regiones ya sea colindantes, remotas y transcontinentalmente, de tal forma que pueda poner en riesgo a otro tipo de continentes y así sucesivamente hasta extenderse en el mundo, hablamos de pandemia. Entonces, entendemos claramente que la pandemia es, al fin y al cabo, una infección que se extiende más allá de un continente y amenaza al mundo o logra extenderse a todo el mundo. Actualmente tenemos un promedio de 210 países afectados en este brote
que estamos padeciendo desde diciembre del 19. De manera histórica, para hacerles una breve reseña, no es otra la intención, los humanos hemos padecido un sinnúmero de epidemias. Y las epidemias han tenido a lo largo de la historia una serie de características importantes. Primero que nada, el hecho de que el medio ambiente en épocas anteriores pues no se consideraba como una forma de agresión para padecer un proceso infeccioso. Más bien se consideraban las epidemias como un acto de flagelo, como un acto de castigo, con un fenómeno mágico religioso, que de alguna manera se aceptaba como una plaga. Lo que importa de estas epidemias en la antigüedad, que están además íntimamente relacionadas con las formas de migración, es el comportamiento. Algunas de las epidemias están, digamos, cíclicamente desarrolladas en función de las estaciones del año. Están en función de las migraciones de grandes grupos que se iban trasladando, llevando, por supuesto, el fenómeno epidémico, dependiendo de aquel que se considerara. Por supuesto que había, se diezmaban en poblaciones enteras, pero tenían un desarrollo, por así decirlo, relativamente lento. Y esta lentitud estaba relacionada pues con la forma de traslado, con la forma de movimiento, con la forma del hábitat de los pueblos en la antigüedad. Hay algunas epidemias que se llevaron en su desarrollo a lo largo de la historia un promedio de 300 años. No porque tuvieran 300 años de procesos infecciosos o de epidemia de manera constante. Había ciclos en relación, como les mencionaba, a las condiciones ambientales, ya sea porque fueran favorecidas por las estaciones del verano o porque fueran favorecidas por las estaciones invernales, pero que de alguna manera tenían un comportamiento, por así decirlo, lento. Suficientemente lento como para que le diera tiempo a una población a aislar, a hacer de alguna manera confinamientos, a cerrar el acceso a ciertas regiones, a permitir que de alguna manera se distribuyeran las poblaciones a diferentes regiones, menos a los focos específicos bien determinados de las infecciones. Entonces, este tipo de presentación impedía que hubiera una masiva diseminación de un proceso infeccioso. Así, aunque se extendiera a más de 2 o 3 países, era infrecuente ver que estuviera completamente contaminado o infectado todo un continente. Eso no pasa con este brote que estamos padeciendo a partir de diciembre. Ya para el 30 de enero del 2020 es oficialmente considerada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Lo primero y lo más importante es que estas organizaciones mundiales de la salud, justamente que intentan a través de sus grandes expertos en epidemiología, que nos vayan guiando justamente para poder controlar las diseminaciones de estos brotes. Es una organización relativamente reciente que de alguna forma no alcanza o está dentro del siglo XX prácticamente. Así que en estas epidemias de la antigüedad,
teníamos un tiempo, una distribución en función de la capacidad de movimiento de las poblaciones. Esta pandemia se extiende como el polvorín a una velocidad extraordinaria, justamente por los fenómenos actuales de movilización de las poblaciones. Entonces, esta globalización, de alguna manera, que afecta a todos los terrenos, el principal y el más importante es la forma rápida, cómoda e inmediata de traslado de un país a otro en cuestión de horas, en cuestión de minutos algunos, en cuestión de días, que rápidamente permite que una persona infectada viaje de un lado a otro y se traslade a altas velocidades los procesos infecciosos. Entonces, la extensión a altísima velocidad, más que estar relacionada con la capacidad que tenga un bicho para infectarnos o para hacernos daño, está en relación con la capacidad con la que lo podemos trasladar, con la velocidad a la que podemos estar llevando los contagios a diferentes regiones sin que haya un control. Entonces, tranquilamente, una persona que vive en la zona del Oriente puede perfectamente haber visitado dos y tres países en el Occidente y haber regresado nuevamente al Oriente, y estos del Oriente haber viajado finalmente a los continentes americanos y a los continentes de Oceanía, y así sucesivamente. En una semana prácticamente podíamos tener más que inoculadas ciertas regiones. Así que para prácticamente abril de este año teníamos una enorme cantidad de países comprometidos en este proceso infeccioso. Es entonces esta una de las pandemias para mí más característica, más importante, la más importante podríamos decir históricamente hablando, en el desarrollo de las epidemias humanas. Entonces, ahí se entiende el fenómeno también de, por supuesto, el medio ambiente. El medio ambiente, que es finalmente el sitio en donde habitamos todos, incluidos estos organismos. Los virus, que en este caso son los que nos aquejan principalmente, son microorganismos. Las bacterias, me van a decir, también son microorganismos. Como microorganismos, y su nombre lo indica, son organismos que pueden ser vistos o que existen a través del microscopio para nosotros. O sea, no podemos verlos a simple vista y necesitamos una herramienta microscópica para poderlos detectar y visualizar. El interés de que conozcamos un poquito más todos estos aspectos de la epidemiología, incluso de manera coloquial, como lo estamos haciendo ahora, estriba no solamente en una cuestión de cultura, sino que esta información, lo más veraz posible, permite que cada uno de los individuos, comprendiendo aquellos fenómenos que nos aquejan, pueda cooperar, participar, no solamente para mitigarlos, sino para protegerse a sí mismo, para comprender las medidas que se toman en relación a su estado de salud y poder colaborar a que estos fenómenos puedan ser reducidos o mitigados. Pero lo importante en relación a esta información es que así como tenemos conocimiento del macrocosmos, que a todos nos interesa, un fenómeno lunar, un fenómeno solar, comprender los movimientos del universo, de la misma manera tenemos que entender más los fenómenos de la Tierra
en sí mismo, y eso incluye no solamente nuestro medio en 3 dimensiones, sino el microcosmos. El microcosmos. Los fenómenos que corresponden, entrando en materia específicamente a estos microorganismos virales, hay algo importante a considerar. Los virus, entonces, les decía, como microorganismos, tienen una característica particular. Primera, son organismos muy elementales, son organismos muy elementales, que están, por supuesto, formados por una serie de estructuras que ahorita vamos a, grosso modo, a mencionar. Pero lo más importante es esta condición o controversia que todavía se genera en relación a el virus. El virus es una estructura completa y absolutamente dependiente. De tal manera que cuando se habla de que los virus ni siquiera son seres vivos, están íntimamente relacionados con este fenómeno. Los virus en condiciones externas en el medio ambiente están en un estado inerte. O sea, su estado inerte, estático, digamos, ahora sí que congelado, no le permite bajo ninguna circunstancia tener metabolismos propios para poderse desarrollar, para poder infectar por sí mismo. O sea, un virus solo, aislado en un medio ambiente, no tiene la capacidad ni de infectar, ni de enfermar, ni siquiera de sobrevivir. O sea, no tiene una condición metabólica que le permita crecer, desarrollarse, reproducirse. Para que eso pueda llevarse a cabo, necesita forzosamente estar dentro de un organismo celular. Entonces, podemos tener en un medio ambiente una determinada población de virus circundantes y no significa que porque los haya estemos en realidad en un riesgo de infección. Sin embargo, estos fenómenos de traslado que los humanos hacemos en relación con los virus, sí son el fenómeno fundamental para poderlos infectar. Así de tal manera que podemos encontrar en una superficie determinada una enorme cantidad de virus, pasar por ellos, incluso habernos sentado en ellos, incluso haberlos tenido cerca de la piel, y no significa que por eso podamos tener la infección viral. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que podamos tener una infección viral específicamente? Estamos hablando, que este es un punto que me salté, estamos hablando de este virus para todos conocidos. Yo creo que es el virus más fotografiado, el más dibujado, el más conocido de todo el planeta, que se llama coronavirus. Como se redujo su nombre después de muchos consensos a qué correspondía y por qué correspondía a ser denominado coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus cuya característica principal es que en su estructura tienen una expansión de su cápsula que les da un aspecto de espiga, un aspecto de coronado, por lo cual se les denominó coronavirus. Cada vez más en virología se intenta poder, de acuerdo a la estructura de cada uno de los organismos estudiados, poderles dar el nombre en función de su propia estructura para poder entender muy claramente desde su nombre cuál es el origen y a qué familia pertenece.
Ahora, ¿de dónde viene este coronavirus que nos tiene aquejados? En el año de 2002 se produjo una enfermedad que se llama síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS. El famoso SARS en el año de 2002, que se produce este brote, fue causado por un virus justamente de esta familia coronavirus. Con las mismas características y de las mismas condiciones, se presenta en el año del 2019, en diciembre, como todos lo conocen, en el mercado de Wuhan, este nuevo brote que fue primero identificado como un síndrome agudo respiratorio severo, similar, por supuesto, al que se presenta en 2002, pero con características ligeramente diferentes. Y lo más importante, pues, es la fecha del año en el que se presenta. Entonces, para identificar estas familias como primos, hermanos, de alguna manera, con las características de la corona que les estoy mencionando, se le denomina entonces un SARS-CoV-2 como el causante, y se determina como coronavirus del 19 o del 2019, perdón, este nuevo corona del que estamos hablando. Entonces, en sus siglas cortas, COVID-19 es finalmente un síndrome agudo respiratorio severo, pero que brota, como también se le denominan a estas epidemias, brota en el 2019. Entonces, SARS-CoV-2 finalmente y COVID-19 tienen las mismas estructuras de corona. Entonces, en este medio ambiente, estas coronas que de alguna manera permanecen en condiciones inertes, requieren un transportador para poder tener un ciclo de vida. Y ese transportador es finalmente el humano. Yo puedo tomar con mi mano una zona que está llena de coronas en una superficie determinada y no por tenerlos en la mano tengo un proceso infeccioso. Para que esto infecte necesitamos sembrarlo. Entonces, la siembra ocurre cuando esta mano se talla porque picó el ojo y entonces lo coloco en la conjuntiva, en la mucosa. Si con esta condición de la misma manera lo siembro porque me estoy estornudando y me picó la nariz o incluso me rasqué la nariz, también sembré en la mucosa corona. Y de la misma manera en la mucosa oral, y se piensa, aunque todavía no está perfectamente desarrollado, pero es lógicamente posible pensarlo, que una mano sucia con una mala higiene podría también en la mucosa anal perfectamente sembrar el coronavirus. Entonces, el problema empieza una vez que está sembrado. Si no lo llevamos a esa estructura, si no es colocado en esta mucosa por nosotros mismos, no se puede llevar a cabo este ciclo vital. Entonces, este virus, una vez que está en la mucosa, va a buscar desesperadamente una célula para habitarla, porque si no la habita, no puede tener este ciclo de alguna forma característico. Entonces, aquí lo importante es mencionarles esto. Hay algunos pequeños esquemitas para que nos podamos entender un poco en cuestiones de lo que corresponde al virus, que podamos entender de qué se trata este corona y por qué es tan peligroso y qué pasa una vez que lo hemos sembrado. Entonces, las medidas que de alguna manera
han venido conociendo en relación al medio ambiente de lavarse frecuentemente las manos, están encaminados al hecho de que si por alguna casualidad yo tomé o tuve contacto con esta gran cantidad de coronas y los traigo en la mano, si estoy utilizando un gel, si estoy utilizando un trapo con cloro, si estoy lavándome las manos con frecuencia, es poco probable que tenga yo la necesidad imperiosa de rascarme la nariz o de rascarme de alguna manera el ojo. Una de las cosas más características que yo he visto es cuando a alguien le está picando un ojo. Por más cuidados que de alguna manera están teniendo, en el momento en el que está picando y que sienten horrible, es instintivo como inmediatamente se llevan la mano al ojo. Y uno dice, ay, nada más tantito, tantito, ahorita voy y me lavo, ¿no? Y finalmente se produce la siembra característica. Entonces, estas manos están encaminadas a mantenerse limpias con toda la intención de que no podamos sembrar, no podamos llevar, no podamos instalar dentro de nuestras mucosas al virus, al coronavirus. El otro aspecto está en relación con el peso molecular del coronavirus. Las estructuras, las masas, tienen su propio peso. Una masa, digamos, muy ligera, un virus muy delgado, un virus muy flaco, un virus muy ligero, por así decirlo, puede permanecer en traslado a través del aire, pues probablemente muchos metros, quizá muchos kilómetros, favorecido por las condiciones del viento, antes de que pueda tender a caer al piso. Nuestras leyes de gravedad, por supuesto, operan para todas las masas, operan para todos, para toda estructura, y hay una atracción de la fuerza gravitacional para que estas estructuras finalmente terminen en el piso. Entonces, este microorganismo denominado coronavirus, finalmente tiene un peso calculado que no permite que viaje tanta distancia antes de caer. O sea, su tendencia, una vez emitido por una persona infectada, ya sea a través de un estornudo, ya sea a través de hablar demasiado fuerte, ya sea a través de un grito, es una caída hacia el piso aproximadamente de 1,5 metros de distancia. Algunos de los expertos han comentado que pudiera haber necesidad de dar un rango un poquito mayor en función a lo mejor del grito, en función a lo mejor de la fuerza con la que ha sido estornudado, como para que de alguna manera caiga. Estamos en el entendido de que una vez que sembramos este corona en nuestro organismo y hemos sido infectados, la forma en la que vamos a continuar o propagar las infecciones una vez ya habitado en mi célula es que a través, por supuesto, de la saliva, a través de las gotículas, a través de estas gotas de saliva, ya sea al hablar, ya sea al estornudar, ya sea al toser, ya sea al gritar, tendrán una expulsión que podrá contaminar a las personas cercanas en el rango de la emisión de todas estas gotículas. Si no hubiese nada en ese marco o en ese renglón, el destino de este corona sería descender al piso en aproximadamente ese 1,5 metros, porque es gordito, un poquito pesadito, y entonces su tendencia es ir hacia el piso, atraído por cuestiones de gravedad. Entonces, la distancia que se ha pedido mantener entre una persona, que es mínimo el 1,5 metros, para fines de protección, en algunos casos se ha pedido que puedan ser 2 metros de distancia,
en cuestión, les digo, de estas manifestaciones extremas en las que hubieran podido ser contaminados algunos otros metros más, un impulso X generado por estos fenómenos. De la misma manera, en los fenómenos o en los espacios cerrados, en donde podríamos tener a lo mejor una ventilación un poco fuerte, extrema, o de aires acondicionados, que pudieran favorecer que en lugar de que tuviera una caída, por así decirlo, vertical, se mantuviera haciendo una caída espiral un poquito más prolongada, permitiendo un rango de desplazamiento, pero que finalmente se terminará depositando en el piso. Uno de los más altos cantidades de virus detectados en las zonas, por supuesto, altamente expuestas como los hospitales, son justamente los zapatos y el piso. Obviamente por este fenómeno de gravedad del que estamos hablando. Entonces, esta segunda medida queda claro porque establecemos una distancia, porque de alguna manera tenemos esta obsesión a mantener estas manos limpias y a evitarlas tener expuestas en superficies. Y luego está el fenómeno de las mascarillas, que por lógica, por lo que estamos hablando, nos da otro beneficio. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, en este fenómeno de el traslado, volvemos a regresar al hecho de la siembra. Una vez que nosotros hemos sembrado este microorganismo en nuestra estructura, en nuestras células, se va a producir por fin el ciclo vital tan ansiado de nuestro virus, sin el cual es imposible que pueda sobrevivir. Yo voy a mostrarles algo que, aunque lo conocen mucho, sí es importante que lo podamos ver. Esta pequeña caricatura lo que intenta mostrarles es a qué corresponde el virus, cómo es nuestro microorganismo. En esta condición, así como lo vemos en este esquema, prácticamente estaría ahí inerte. De ahí que muchos investigadores consideren que no debemos hablar de vida en los virus. No podemos hablar de un virus vivo en una condición inerte. Un virus vivo, inerte, que no es capaz de crecer, vivir, desarrollarse y reproducirse. En cambio, hablamos de ya viremia cuando ya lo tenemos en fase infectante. Lo primero y lo más importante aquí a considerar es, en este pequeño esquema, el anillo negro más profundo corresponde a estas proteínas de las cuales están formados nuestros virus. Las estructuras en el universo biológico están formadas por las proteínas. Son nuestras proteínas las que nos van a dar cualquier figura, aspecto, estructura como tal. Entonces, los virus están formados por una cápsula alrededor en la estructura más oscura, a la que le denominamos cápside, cápsula, cuerpo, coraza, como todos esos sinónimos. Lo que me interesa se llama cápside, ese es el término oficial, pero lo que me interesa no es que los memoricen como tal, sino que puedan comprender a qué corresponde ese término de cápside. Los pequeños picos que ven alrededor son una expansión de esta misma cápsula para formar una especie de segunda barrera que se le denomina spike. Es una proteína S denominada spike o corona. Ese es el nombre finalmente por su estructura que le damos al coronavirus. En su interior, en esa cápside, en esa cubierta, está protegiendo la proteína RNA. El RNA es la
proteína que tiene la información para desarrollarse del virus. Por supuesto que los virus pueden tener también DNA, pero lo que importa es, en este caso, nuestro corona es un RNA. Esas son otro tipo de estructuras que no me interesa tampoco que profundicen, pero que todos de alguna manera conocemos como los ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico. Entonces, este RNA está contenido en el interior como una protección. Entonces, tenemos nuestro spike o nuestra corona, tenemos la cápside y tenemos nuestro RNA en la estructura del virus. ¿Ok? Ese es nuestro virus inerte y todavía no lo hemos sembrado. Pero una vez que lo sembramos, vamos a pasar a esta condición importante. Una vez que lo hemos llevado a nuestras mucosas, entonces el virus tiene que experimentar una acción importante. Se encuentra con una célula en nuestra mucosa, que está pintada con el color azul. Se encuentra con una célula y este spike o corona le va a servir para que se enganche, para que se adoce, para que se produzca un fenómeno que se llama de absorción. Entonces se fija a la membrana de la célula para mantenerse fija en ella. Una vez que está fija en ella, hay algo aquí interesante que es, se empieza a producir en esta sección a través de una enzima que se llama angiotensina 2, una degradación. Empieza a haber aquí una mezcla entre la cápside y la membrana celular para que se abra la puerta, para que la membrana dé paso a la entrada del virus. ¿Por qué se las menciono? Porque finalmente es una enzima rica en la hemodinamia humana y que está en el riñón, en el pulmón y en el corazón. Y vamos a entender entonces por qué el alto riesgo de ciertos pacientes en relación con esta enzima. Esta enzima la trae esa proteína S, la proteína del spike, la proteína de la corona. Esa enzima suelta finalmente este elemento para que se pueda reblandecer la membrana celular y entonces pueda dar entrada a la zona celular. En nuestra célula encontramos nuestro núcleo, nuestro DNA, el citoplasma, de alguna manera, y la membrana celular, que son los elementos que van a ser característicos en el proceso que sigue. Entonces, una vez que ha ocurrido la siembra, ocurre este enganche y esta absorción. Si no se engancha esa corona a la célula, tampoco se puede llevar a cabo ese ciclo vital. Una vez que se enganchó, una vez que rompió, le dio paso a la membrana celular, entonces puede introducir el RNA al citoplasma celular. Entonces vemos la entrada de este RNA de la célula, que es el que trae la información para que se desarrollen los virus. Sin esa entrada no es posible que se desarrolle el virus. Apenas está entrando en una fase de vida, está llevando una promesa de desarrollo hacia la invasión de nuestra célula. La tendencia de este RNA es alcanzar al DNA de nuestras células, porque es ahí, en ese DNA y ocupándolo a través de una especie de llave que trae de alguna manera este RNA, va a utilizar todos los metabolismos de la célula en absoluto
para poderse desarrollar, para poder crear sus propias proteínas y para utilizar el DNA y empezar a replicarse, a traducirse, a desarrollarse, a duplicarse. Si no hubiera esta introducción, es prácticamente imposible que se pueda llevar este ciclo. Entonces, este RNA se trasladará hacia el DNA y todo esto se llevará a cabo en el citoplasma celular. Entonces, una vez que tuvimos una penetración, pasamos a el estado siguiente. En este estado de abajo, ya vemos al RNA del virus entrando con nuestro DNA para hacer todos sus procesos de replicación y de formación de sus proteínas para poder sobrevivir. Sin embargo, en la membrana se quedó el spike, en la membrana, la cápside. Esta capsulita que portaba no va a participar para nada en el desarrollo de este virus. Esta capsulita se va a quedar finalmente en la membrana y por acción de una serie de proteasas que la misma membrana celular tiene, se va a ir degradando hasta que desaparezca por completo. Mientras, aquí vuelve a haber un cierre importante en esta membrana celular y el citoplasma se ve habitado por esta nuevo RNA que está ocupando a la célula en todas sus actividades, las actividades propias del virus. El metabolismo entonces de la célula vive para producir este virus, de alguna manera engañado con el mensaje que trae en este RNA. Este momento que denominamos eclipse es muy importante. Bueno, todos son importantes. Este momento que denominamos eclipse impide que podamos detectar el virus. Este es el periodo de latencia, es el periodo en el que es indetectable para exámenes este virus. Todavía no lo tenemos desarrollado, está en proceso. Y para fines prácticos, el DNA y la célula experimenta que está sufriendo un proceso normal y natural de la célula. Todavía no identifica que en realidad es un fenómeno externo, ajeno, o que está en riesgo la vida de la célula. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que esto ocurre, empieza a haber algo que denominamos, espero que se vea bien ahí, si no hay ahí me avisan, algo que se denomina ensamble. En la propia membrana se están formando las propias nuevas cápsides, las nuevas capsulitas en algo que se llama la membrana del retináculo, ahorita se me olvidó, pero en la zona de la membrana se está formando la cápsula de cada una de los nuevos RNAs que van a irse ensamblando cada uno en su nueva cápsula para formar una nueva unidad viral. Entonces, a este ensamblaje que se lleva a cabo también en el citoplasma y que ya se han formado suficientes RNA que llevan el mensaje mismo con el que volverán a hacer el ciclo del que hablamos. Ese mensaje es importante para que abra la puerta del DNA, lo engañe y lleve a cabo un proceso de formación del virus, como lo llevaría normalmente para duplicar una célula interna o los propios procesos de la célula.
Pues una vez que ese fenómeno ha terminado el ensamble, ocurre esta salida del virus. Esta salida puede ocurrir de dos formas. Puede hacerlo finalmente por un fenómeno que se denomina exocitosis. Esto es que vayan saliendo de manera gentil a través de la membrana nuevos virus porque ya se haya hecho una relación estrecha entre este virus y esta célula que se haya convertido en un virus lisogénico que permite que vaya desarrollando la célula viva, pues, para desarrollar al virus y que vaya haciéndose de manera gentil. Lo habitual que se ha visto en el COVID-19, en nuestro coronavirus, es que ocurra tal número de ensambles, tal número de formaciones virales que termine ocupando el citoplasma, llene la célula y la rompa, la destruya y entonces la lise. Esto es lo que llamamos lisicelular, se rompa, se reviente y salga toda esta población ya ensamblada de nuevos virus a comenzar el ciclo, a buscar nuevas células para poder vivir, sobrevivir y desarrollarse. ¿Ok? Esto es importante que se los pudiera yo explicar así, que me van a decir, oiga, pero no somos virólogos, no somos médicos, no es necesario, pero es importante por dos cosas. Primera, no solamente para que sepamos por qué se llama corona, cuál es la importancia de que de alguna manera no permitamos que entre a nuestras células, porque no es capaz de sobrevivir de otra forma. Si no lo tenemos dentro de nuestro organismo, no hay manera de que pueda tener esta replicación, y sobre todo por esta enzima. Esta enzima, angiotensina 2, que es la que permite en la proteína S, que es la que lleva al corona, que se reblandezca la membrana y se ablande y le dé paso. La membrana es una frontera sumamente sólida y estrecha, la membrana celular, pero con ciertas sustancias puede hacerse permeable. Y es a través de esta angiotensina 2 que permite o se hace permeable como para que pueda darle paso en su siguiente fenómeno a la penetración. Entonces, ¿por qué es importante? Les decía, por el fenómeno de la hemodinamia. Es una enzima importantísima en el control del líquido, de la hemodinamia humana. Y por lo tanto, estando en tejidos tan ricos como el pulmón, el corazón y el riñón, podemos entender la afinidad de estas células que lisaron al fin y al cabo a nuestra célula, de que vayan a buscar las mucosas respiratorias, la mucosa cardíaca, por supuesto, como cosa fundamental para encontrarse ricos en esta enzima y que se pueda mantener más permeable la membrana. El otro fenómeno importante a recalcar es el estado inerte, el estado del eclipse, el estado de latencia. En este momento podríamos considerar que nuestro virus estaría alrededor del día 2. En un día 2, por ahí de un día cercano a 1 a 3 o 4, que nosotros queremos hacer pruebas para detectar la presencia del COVID, no va a ser detectable este virus. Y no quiere decir que no tengamos ya sembrado el virus, pero nos vamos a encontrar que podríamos estar haciendo nuestro examen en este periodo. Si estamos haciendo exámenes de detección en este periodo, no lo vamos a detectar.
¿correcto? Entonces, eso explica también el otro fenómeno en relación con este, que explica la infección. Cada vez que esto ocurre y que explota la célula para darle salida a estas células, hay un enorme proceso inflamatorio. Si esto está ocurriendo en 10 células, en 15 células, en 20 células, pues tenemos un estallido de líquidos, un estallido de proceso inflamatorio que se va extendiendo en la medida en la que el ciclo se va completando en el virus. Entonces, esta inflamación extrema en las mucosas impide, por supuesto, que se lleven a cabo algunos de los procesos vitales humanos y que se produzcan todos estos síntomas tan conocidos y sobre todo el fenómeno de la infección y de la gravedad, por supuesto, que se pueda sufrir en relación con el virus, ¿correcto? Entonces, espero que se haya entendido un poquito, no sé, es la mejor forma de poderlo explicar aquí, pero a grosso modo lo que me interesaría es, dígame. Sí, sí se entiende, Maru. Sí. Yo solo tengo una pregunta antes de que se me olvide, que es sobre la carga viral, porque de pronto dicen que depende de la carga viral. Ahí voy a eso. Súper. Por eso primero quería que tuvieran muy claro qué es el virus, cómo es todo eso, para que entonces pasemos a los términos. En esos términos ustedes solitos van a encontrar el camino. Entonces, lo primero y lo más importante es, ya lo sembramos, ya tuvo un ciclo en nuestro proceso, ya estamos teniendo un proceso inflamatorio severo. ¿Cuántas de estas celulitas pude yo haber sembrado? ¿Una? ¿Dos? Probablemente. ¿Suficiente como para que se pueda hacer este tipo de desarrollo? Sí, pero vamos a ponernos en un ejemplo de que fueran solamente dos celulitas, que fueran solamente dos virus los que de alguna manera yo pude sembrar. Como ende pudieron tomar dos células. Claro que en cuanto salga toda esta familia que acabamos de formar en nuestra lisis, por supuesto que podrán invadir en mayor cantidad. Pero tuvo que pasar unos días. Su periodo de formación antes de que esta salida se lisara, que es alrededor del día quinto, séptimo en promedio. Entre el día quinto o séptimo vamos a tener esta salida de los virus y es el momento en donde no solamente lo podemos detectar, sino el tiempo promedio sintomático. Es el momento en el que el individuo empezará a tener síntomas. Una vez que ha tenido esta salida de esta familia, empieza a tener síntomas por los procesos inflamatorios, justamente porque se ha roto esta célula. Los otros virus seguirán este mismo proceso y se irán replicando. No pueden acelerar tampoco los tiempos biológicos destinados para toda esta nueva formación. Ahora bien, entonces, si yo nada más tuve una contaminación leve, suficientemente leve como para que además soy obsesivo, cuidadoso, extremo, pueda tener, por ende, síntomas leves. Va a depender entonces de la cantidad que yo me haya inoculado, de la cantidad de virus que yo haya sembrado, la carga viral. Yo tuve una carga baja en los virus por la cantidad que de alguna manera pude sembrar. Pero vamos a suponer que yo estuviera en un hospital. Si yo estoy en un hospital y tengo 10 horas trabajando con pacientes que están estornudando, tosiendo,
que tenemos un medio ambiente en donde no tenemos la ventilación adecuada, podemos abrir un poco ventanas, no estoy en un área de terapia intensiva donde puede haber un flujo especial para mantener eso ventilado, y estoy teniendo pacientes tosiendo, poniéndoles el aspirador, estoy con toda la protección necesaria, pero la cantidad de virus que está pegado en las superficies es enorme, enorme. Solamente que están aquí, en cualquier otra parte, no pueden entrar hasta que yo los introduzco, ¿correcto? Hasta que yo los siembro. La distancia a la que puede un médico, mientras está viendo a un paciente y que a lo mejor se estaba acomodando los lentes y le estornuda, la distancia a la que le puede estornudar es suficiente para que una gota penetre con violencia incluso en su mucosa. Suficiente para que se produzca este fenómeno. Pero un paciente infectado que está tosiendo de manera abierta, sin una protección de ningún tipo, expele una enorme cantidad de virus. Entonces, la carga a la que yo me puedo ver expuesta es muy elevada. Ahí tengo una carga viral que es casi imposible de alguna manera evitar. Entonces, ¿dónde vamos a tener más carga viral? Sobre todo si de alguna forma estamos hablando de personas infectadas, en lugares de alto riesgo. Entonces, los lugares de alto riesgo son los lugares en donde estamos atendiendo pacientes enfermos de COVID, por supuesto, en los lugares en donde hay una confluencia enorme de personas que están haciendo traslados, ya sea en vehículos de transporte público, ya sea porque estén en un espacio hacinado, cerrado, elevadores, etcétera, que no se han tomado las medidas de atención. Entonces, esto es lo que denominamos carga viral. En un espacio cerrado donde a lo mejor haya 15, 20 personas, no haya una ventilación adecuada, no se han tomado ninguna de las medidas restrictivas, no hay información sobre el COVID, hay una persona enferma que empieza a toser, permanecen 3 y 4 horas en una convivencia, hablando, charlando. Esa persona cada vez que tose sigue de alguna manera haciendo envíos de partículas que llevan, por supuesto, el virus. Todo proceso inflamatorio, una vez que la célula se ha lisado, en nuestras mucosas respiratorias y nasales, obviamente, van a ser un obstáculo, y nuestro mecanismo de defensa produce un moco para tratar de aislarlo, y entonces se expele, se expulsa, de ahí que se produzca el estornudo, de ahí que se produzca la tos. Es un mecanismo de defensa natural del organismo, justamente para sacar, expulsar estos fenómenos. Así es que, por supuesto, que van con carga suficientemente del virus. Si ese individuo que lleva aproximadamente unos días con este proceso, que no ha tenido a lo mejor demasiados síntomas, pero al día siguiente nos enteramos que empieza a estar en una condición tan grave que incluso requiere hospitalización, es un contagio a considerar, y todas las personas que estuvieron estas 3 y 4 horas conviviendo con esta sola persona, es altamente probable que hayan tenido además un proceso de carga importante. Si yo tengo contacto con una persona que está en el momento del ensamble, ya vimos cómo se desarrolla, y si estamos teniendo apenas ensamblaje de las células, es poco probable que, aunque después me digan, oye, fulano tuvo COVID, es poco probable. Yo tuve la suerte de estar en esa fase y no necesariamente me pudo infectar, ¿correcto? Pero si estoy en contacto con personas que están en un proceso, además, florido
de gran infestación de los virus, porque ya han habitado varias células y están en lisis completa de las células y están rompiendo células y con un proceso inflamatorio tremendo que lo hace además toser frecuentemente y estornudar frecuentemente y que ha sido altamente invadido, es un proceso de carga viral elevada. Entonces, ese paciente seguramente me contagiará, sin lugar a dudas, porque tengo una carga viral mayor. Eso es independiente a la capacidad que tiene el virus de enfermarme. ¿El virus tiene capacidad de enfermarnos? Sí, claro que sí, por eso tenemos una pandemia. ¿Tiene una capacidad de enfermarnos y de llevarnos al estado de gravedad? Claro que sí. Aunque no haya habido una carga viral grande, yo puedo tener un alto riesgo de que me lleve a un estado de gravedad. Claro que sí. ¿De qué va a depender ese tipo de fenómenos? Por supuesto, de lo que decía Estela. Si yo soy una persona perfectamente sana, va a depender de la carga viral. Pero si soy una persona que tiene fenómenos de riesgo como cuáles, como la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión es un fenómeno de riesgo? Por la enzima angiotensina que les acabo de mostrar, que abre la puerta de la membrana celular. Todo paciente con hipertensión tiene un mal manejo de la angiotensina 2. Esa angiotensina que produce otra serie de células que no me interesa mencionar, sería más fácil para mí explicarlo así, pero sería muy complejo, pero pasa un ciclo que tiene que ver con la hemodinamia. Y esa angiotensina la necesitamos bloquear en los pacientes hipertensos para que sus presiones se mantengan bajas. Entonces, tenemos que los pacientes hipertensos justamente tienen este problema de la angiotensina. Entonces, ¿van a tener más riesgo? Pues claro. ¿Qué pasa con los pacientes con problemas cardiovasculares? ¿Por qué tienen más riesgo los pacientes con problemas cardiovasculares? Por la angiotensina 2. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen problemas inmunológicos? Ahorita pasamos a ese fenómeno. Bueno, si yo tengo factores de riesgo, por supuesto que no me voy a comportar como una persona sana, con un factor de riesgo, con esta enzima de la angiotensina que la trae el spike y que es fundamental para el desarrollo o para la introducción del virus, pues ya no la vamos a cantar bien, ya vamos a tener un problema mayor. Ahora bien, ¿qué pasa, como les decía, con el fenómeno inmunológico? En el momento en el que el virus no se ha ensamblado, está en su fase de replicación, está en su periodo de eclipse y su periodo de latencia, que todavía está latente, la célula no considera que haya un alarma que dar. No lo considera que haya una alarma porque es un juego de proteínas, es una vida proteica la que se está llevando a cabo. Y el RNA del virus tiene la capacidad de llegar al DNA como si fuera una computadora, abrirle el password y entonces empezar a utilizar toda su información. Utilizar toda esa información para su provecho. Y una vez que está utilizando su información para su provecho, pues la computadora no experimenta que de alguna manera tenga una contaminación. Sigue trabajando en conjunto con esa proteína y finalmente le va soltando toda la información.
¿En qué momento se convierte en un enemigo para el organismo? Cuando se produce la salida. En el momento en el que se produce la salida, ya sea porque hayan salido uno por uno como pequeños chipotitos para buscar otro nuevo ciclo a través de otras nuevas células, en ese momento se produce la alarma. Si se reventó la célula y se produce un proceso inflamatorio, con mayor razón se produce una alarma y entonces llegan todas nuestras células del aparato inmunológico, linfocitos, a, soportar el fenómeno inflamatorio que se está teniendo. Es en ese contacto donde empieza a identificarse quién es el agresor, de qué se trata, cuál es el proceso inflamatorio. Y entonces se tiene que conocer al enemigo, se tiene que codificar primero, se tiene que entender qué es, cómo es, así como en este pequeño esquema que les fui haciendo, nuestro sistema inmunológico tiene que saber, cuántas proteínas tiene, cómo está formado, qué elementos tiene, qué sustancias produce cada una de estas proteínas, cómo las puedo identificar para ver si puedo atacar a todo el sistema, si puedo atacar solamente la zona del spike, si puedo atacar solamente la formación celular, si puedo atacar, se tiene que hacer una traducción importantísima como para que el propio sistema inmunológico diga, yo tengo información contra esta sustancia, esta proteasa que se necesita para la cápsula del virus. Entonces va a ir inmediatamente a atacar ese fenómeno y a producir otros elementos que le ayuden contra esa información que tiene el virus. ¿De qué depende de que tengamos esa información? Del sistema inmunológico de cada quien. A lo mejor en algún viaje que alguno de ustedes haya realizado a China en 2002 o algo por el estilo, pudo haber tenido contacto con algún portador, en fin, algunos elementos. Hay varios coronas, no solamente tenemos el COVID-19, y de alguna manera se van desarrollando ciertas informaciones. Acuérdense que nuestro sistema inmunológico va a hacer todo lo posible por capturar absolutamente toda la información que sea necesaria, por pequeña que parezca, para guardarla. Y en el momento en el que se identifica con un agresor de estos, por eso, igual que en el esquema, tiene que saber, ¿tiene cápsula? ¿Es RNA? ¿Es DNA? ¿A qué corresponden esos piquitos? ¿Por qué tiene esos piquitos? ¿Cuántas células está produciendo en cada uno de esos piquitos? Y así como nosotros ahorita en esta hora hemos tratado de explicar lo más posible cómo es un virus, cómo es su estructura y cómo es que nos enferma, de la misma manera el sistema inmunológico tiene que hacer esa revisión. Claro que le va a llevar mucho menos tiempo que la hora que yo llevo aquí hablando, afortunadamente, pero va a depender de sus características específicas para que pueda combatir o no a este agresor. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento, cuando tenemos el momento de la salida, cuando tenemos el momento de la expulsión de la exocitosis de las células, que puede ser, como les dije, de manera tranquila, se va a llevar bien con la célula, va a ir sacando cada una que va formando y no la va a destruir. Pero si cae en el fenómeno de la destrucción, que es lo más común que hace el COVID-19, finalmente el proceso inflamatorio es tan grosero, tan exagerado, que nuestro sistema inmunológico más rápidamente tendrá esa información, que sí lo hace de la otra forma. Pero nuestro sistema inmunológico no pudo tener participación antes. ¿Por qué no tuvo participación antes? ¿Por qué si desde el primer día que yo estoy sembrando el bicho, mi sistema inmunológico no hace su trabajo? Hace su trabajo, perdón,
¿Podríamos haberlo detenido? No, porque es inerte. No está vivo el virus. El virus está vivo hasta que tiene el fenómeno de salida. Entonces, como una condición inerte, hasta que no ha hecho el sistema de la duplicación del proceso celular y se ha conformado y se ha ensamblado hasta que no sale con todas esas características, no es un virus vivo, ¿correcto? Una vez que ya salió, que tenemos un virus vivo, es altamente infectante, va a infectar, por supuesto, a otra célula para seguir sobreviviendo, ¿sí? Todos los procesos metabólicos los va a necesitar de cualquier célula y principalmente las de las mucosas, porque las células de las mucosas son las que son ricas en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2, que es el equilibrio de la hemodinamia, participa en el equilibrio de los flujos de la circulación de los líquidos del organismo y está rica en pulmón, en corazón, en riñón. Así que necesita, por supuesto, seguir habitando las mucosas. ¿Qué mucosas, una vez que salió, va a buscar? Pues las del pulmón, las del corazón, algunas de las mucosas digestivas, por supuesto, pero más ricamente estas mucosas que son ricas en angiotensina. Ok. Ahora, ¿qué es entonces lo que produce la enfermedad? La salida del virus de manera masiva, rompiendo una enorme cantidad de células, produce una cantidad de líquido enorme en las células inflamatorias que no solamente van a contaminar otras células de la zona del pulmón, sino que va a llenar de líquidos inflamatorios el pulmón y no va a ser capaz de producir su función principal, que es el intercambio de oxígeno, ¿correcto? Entonces se va a producir este fenómeno de neumonía, proceso neumónico, que finalmente nos ocasiona toda esta sintomatología. Entonces, la carga viral va a depender de si tenemos un contagio muy rico, o sea, una zona rica en virus, como es el caso de los hospitales, una zona de alto riesgo donde en un transporte público, en una época de pandemia, no vamos a pensar que nada más vaya un enfermo. Podría haber 3 o 4 en un espacio confinado que afortunadamente cada vez traen más ventilado, justamente para que haya intercambio de aire. ¿Y para qué queremos que haya intercambio de aire? Si finalmente están diciendo que el virus es respiratorio y que necesitamos esta condición. Bueno, esa controversia para fines prácticos, se han tratado de dar una serie de ejemplos de por qué sí puede penetrar a través de la respiración. Pues prácticamente, si yo estoy cerca, como les mencionaba en el ejemplo anterior, así como tengo ahorita el iPad, y yo estoy hablando efusivamente y escupo, tengo gotículas en la pantalla de el iPad, como ustedes lo podrán observar en sus pantallas a la hora que están hablando. Entonces, si a esa distancia yo tengo una persona, invariablemente voy a introducirle el virus. Si yo les dije que se tenía que sembrar a través de rascarse y todo ese tipo de cosas, ¿cómo es posible que solo por escupirlo hubiera llegado? Hay que tomar en consideración que esa gotícula, una vez que es expulsada, a esta distancia sí trae una velocidad.
es como si le hubiera dado un balazo, de alguna manera, a la célula. Entonces, esa incrustación, ese contacto, prácticamente le es suficiente para que de alguna manera se siembre. Ahora, si yo estoy en contacto con un paciente que tuvo un estado altamente grave de COVID y que está en condiciones extremas, es un paciente que tiene una carga viral también mayor. Entonces va a depender, por supuesto, de la gravedad de los síntomas, que nos hablaría de la virulencia, el poder que ha adquirido ese virus en ese individuo para enfermarlo de manera grave. ¿Ok? Eso es lo que se llama virulencia. O sea, este virus en ese individuo que a lo mejor no tenía ninguna condición de riesgo, fue suficientemente poderoso para llevarlo a una enfermedad de gravedad e incluso a la muerte, con una agresividad enorme. Por supuesto que queremos saber cuáles son las condiciones, pero vamos a suponer que no hubiera ninguna otra condición, que fuera perfectamente sano, que no estuviera en nuestros grupos de riesgo. Hablaríamos del poder que está teniendo ese virus para enfermarlo y llevarlo a la muerte. Esa es la virulencia. Ahora, ¿qué otro factor de riesgo? Ya que entendimos que donde hay rica angiotensina 2 y los pacientes que de alguna manera manejan mal la hemodinamia. ¿Quiénes son los pacientes que manejan mal la hemodinamia? Cardiópatas, hipertensos, insuficientes renales, pacientes con coagulopatías, con enfermedades pues o riesgos de trombosis, de pacientes que tienen enfermedades propias pues de la coagulación, que es a lo que se refiere con coagulopatía, porque estamos hablando de hemodinamia y ahí la angiotensina está. Esa es la razón por la que estos pacientes sucumbieron a hacer esta parte de riesgo. Y luego está la parte de la obesidad. La obesidad y la diabetes mellitus y las enfermedades como el cáncer están en el rubro de las personas con un mal sistema inmunológico. Es diferente a los que están en el rubro de la enzima de la cual requiere para su mejor penetración el virus. Hicimos yo les estoy haciendo una pequeña clasificación en los que tienen riesgo porque le van a dar características de sobrevida al virus y los que tienen riesgo porque no tienen con qué defenderse. El sistema inmunológico, aunque haya hecho toda esta traducción y toda esta cuestión del esquema, en realidad es que va a fallar. Entonces, si va a fallar, estará expuesto a que finalmente el individuo pueda contrarrestar esta replicación, pero no porque su sistema de defensa lo pueda ayudar. ¿Correcto? Entonces, la posibilidad sin sistema de defensa de que estos hagan fiesta, pues es muy alta. Entonces, con mayor razón, se desarrollan con toda libertad, no tienen ningún obstáculo, no hay ningún policía que los detenga. Entonces, finalmente se hace una mayor distribución sin freno que va habitando las diferentes células del individuo hasta que fallan varios de los sistemas vitales, como el sistema pulmonar, como el sistema cardíaco, como el sistema renal, hasta que pueda finalmente consumir la vida de esa persona. ¿Correcto? Entonces, espero que se haya entendido lo de la carga viral.
el proceso inflamatorio, del momento de la participación del sistema inmunológico, y por qué las personas de riesgo no son escogidas al azar y decir, oiga, es que en las estadísticas dice que el 70% eran diabéticos, que sí, a lo mejor es lo primero con lo que nos topamos, que resulta que en el proceso de atención de los pacientes decimos, hoy tengo 3 diabéticos. Bueno, pues ya sabemos que su sistema inmunológico no es bueno. Y entonces, bueno, pues era de esperar, pero no, conforme vamos viendo a un agresor que para nosotros es completamente nuevo, que no se conocía cómo se comportaba, no se conoce cómo se comporta hasta que empieza a infectar, hasta que empieza a sobrevivir. Cada vez vamos aprendiendo más del comportamiento de la célula, del comportamiento del virus, cómo va invadiendo a la célula, cómo es que va destruyendo un cuerpo, qué riesgos van teniendo, y cada vez vamos aprendiendo más de él como para que podamos dar la información que estamos dando. A grosso modo, lo que sí sabíamos es que tenía una distancia, una vez que se expelía, su posibilidad de quedarse en una estructura más allá de 1,5 metros no era posible, iba a caer por gravedad. También sabíamos que había que sembrarlo. De alguna manera, esas fueron las medidas iniciales que se tuvieron. Pero otras características que van a ser muy importantes, por ejemplo, para los tratamientos, sobre todo ahora, para los tratamientos, pues van a ser fundamental. Espero, me avisan cuando quieran que paremos para las preguntas, porque no sé si quieran que... Sí, Maru. Muchas gracias, digo, ha sido muy extensa, muy clara, muy detallada. Y aquí tenemos una pregunta de Lorena Rodríguez que dice que en caso de los adultos mayores, ¿el riesgo aumenta por las enfermedades que mencionaste o se debe a la edad? Bueno, por supuesto que en la edad es un factor de riesgo, por lo que hablábamos, la edad entraría en el grupo de los pacientes que inmunológicamente ya no tienen un sistema bueno, prácticamente es como el sistema de un bebé. Entonces es la edad lo más importante. La otra cosa es cómo se manejan en ese tipo de casas de adultos mayores. Primera, hay que tomar en consideración que hay adultos mayores que a lo mejor necesitan un enfermero cada uno. Y entonces, si hay 5 adultos mayores en una habitación, con cada uno su enfermero, ya tenemos 10 gentes. Por otro lado, son altamente dependientes, por más que les estén lavando las manos o algo, si hay alguna condición que no le permita valerse por sí mismo o entender las cosas, pues podrá estar tocando estructuras inadecuadas. ¿De qué sería importante en el caso de ese tipo de lugares? La labor que hace el personal que los protege. La labor debería de ser exhaustiva todos los días, de limpiar, de quitar, de estar seguro de que no hay nadie enfermo, de hacer una enorme cantidad de detección de pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es finalmente lo importante. En el proceso de detección de pruebas, por ejemplo, que eso también lo puedo explicar en la otra parte que nos quedaría el sábado, a grosso modo, para entender por qué vacunas, etcétera, que ustedes lo van a entender porque ya entendieron esta parte del esquema, es que los estudios hisopados de la PCR solamente van a poder funcionar cuando tenemos la salida del virus. Si lo tenemos en ensamble o lo tenemos en periodo de latencia o eclipse, va a ser negativo. Y no significa que no tengamos la infección. Oye, ¿en qué momento me tomo los anticuerpos? No puedes tener anticuerpos porque no hay ninguna identificación como agresor hasta que no salió. ¿Cuándo va a salir? En promedio se calcula del 4 al 7. Del 5 al 10. O sea, de alguna manera, esos son los lapsos. Porque hay casos tan largos como de 20 y tantos días, hay casos menores como de 2 días, en fin, pero es esta relación la que nos da un promedio, y el promedio es 4 a 7 en el tiempo en el que podríamos tener la salida.
Entonces, bueno, pues saber que nuestros personas mayores, nuestros viejitos están perfectamente bien cuidados, están negativos y se toman todas estas medidas, pues sería la forma de evitar que se contagiara. Muy bien, muchas gracias. Aquí Lupe Fuentes pregunta, ¿el riesgo de contagio es en cualquier tipo de mucosa expuesta? ¿Qué ocurre en una herida de piel expuesta, un piquete de aguja, etcétera? Así es exactamente lo mismo, efectivamente. Si tenemos una herida abierta y por supuesto ven, no sé, entre la superficie o lo que sea, o me corté incluso con una superficie contaminada y todo, claro, la posibilidad es muy alta. Muy alta. Ahí es altamente recomendable, si tenemos una herida en las manos, por ejemplo, traer guantes o algo así. Esas medidas, o sea, les juro que vamos a profundizar en eso en la sesión presencial. Okay. Justo por eso no traté más que de que nos entendiéramos qué es. Perfecto. Porque una vez que entienden qué es, cómo se enferma y cómo todo, ustedes solitas van a sacar las conclusiones. Es mucho más sencillo que digas, claro, entonces si tengo esta herida, traigo mi gel, pues inmediatamente el gel te tallas, te lavas a toda velocidad y la posibilidad de que entraran, a lo mejor entró una. Y a lo mejor esa una, aunque haya replicado y haya hecho otras 10, a lo mejor no es suficiente o te da una pequeña infeccióncita tan leve que dices, oye, yo no sé si me dio porque como que me siento cansado, como que me siento suficientemente leve. ¿Por qué? Porque le dio tiempo al sistema inmunológico en una replicación tan corta de tener información y ayudarte. ¿Me explico? Pero eso es exactamente lo que queremos, es que no entre. Muy bien. Perfecto. Sí, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Maru. ¿Alguien tiene más preguntas relacionadas con esto que está exponiendo Maru, de entender de qué se trata el virus y demás? Todas las medidas, digamos ya para el teatro y demás, las vamos a ver en la sesión del sábado. ¿No? Ok. Muy bien. Sí, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Maru. En verdad sí ha sido una explicación muy buena. Pues espero que sí, porque es sí, muy complejo. Muchas gracias. Es un poquito complejo porque hay que utilizar otro tipo de términos, para tratar de hacerlo accesible. No es fácil. Es todo un mundo, por supuesto. Es todo un mundo. Pero bueno, sí, lo que es importantísimo es que ustedes solos puedan entender muchísimo más. Por eso esto, por eso aquello, por eso algunas cosas de tratamientos y algunas cosas que hablaré, les prometo que podamos hablar de, entonces, ¿qué hacemos con las vacunas? Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Por qué los tratamientos? Ustedes mismos van a entender, siguiendo este ejemplo, cuáles son las fases para tratar y qué tratar y por qué, y con mucha facilidad. Y después de eso nos concentramos exclusivamente a todo lo que hay de desinfectantes, qué características tienen, cómo usarlos, cómo sanear, por qué sí, por qué no, y que podamos detallar lo que de alguna manera interesa, cómo protegernos para trabajar, porque finalmente nadie nos va a proteger. O sea, no tenemos un sistema hasta ahora, como lo hemos visto, que nos dé esta protección. Pero si tenemos esa información, si sabemos qué hacer, si tenemos esta conciencia, si tenemos este desarrollo, nos vamos a proteger y vamos a proteger a muchísimo más gente, que es finalmente lo más importante. Lo importante es que el virus no entre a nuestro organismo, que no habite nuestras células para reproducir, que no viva. Okay. Muy bien. Maru, muchísimas gracias. O de que al contrario a ustedes. Pues nos vemos contigo, Maru, nos vemos el sábado, claro, en el Centro Nacional de las Artes.